¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Las cartas sobre la mesa, el estado de cuarentena, ha estado de cuídate, quédate en casa, porque constituye una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros cooperar para que el contagio no se expanda y generar las condiciones que nos permitan tener una actividad que sea normal desde la casa, pero que también coopere a las políticas sanitarias que el gobierno está llevando adelante. En esta perspectiva, les damos la bienvenida. Esperamos que ustedes se encuentren muy bien, que hayan disfrutado en lo posible, pero también aprendido a convivir con el confinamiento, con la cuarentena, con el autocuidado. En esta oportunidad vamos a empezar nuestro programa con el senador Kenneth Pugh, que es nuestra lista ya habitual de A Carta sobre la Mesa, y donde sí, efectivamente, tenemos la visión de que hoy día, cuando ya empieza una cuarentena casi completa en Santiago, con varias regiones y ciudades sometidas tanto a cuarentena como a control sanitario, nuestra población efectivamente entienda de que es responsabilidad no solamente del gobierno, sino de cada uno de los miembros de la sociedad, hacerse cargo de todo ello. Pero eso también no significa enfrentar diversos otros problemas a futuro. Senador Kenneth Pugh, un agrado saludarle. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien en lo personal, pero muy preocupado por lo que nos está tocando enfrentar. Viene la parte más dura de esta pandemia, en la parte sanitaria, los hospitales van a ser muy demandados y por eso hay que cuidarse, tenemos que evitar contagiarnos, ¿no? Mantener la distancia social, lavado de manos, y lo más importante, el uso de la mascarilla. Pero me preocupa el tema económico, porque el tema económico nos va a volver a golpear de forma más dura y mucha gente puede que pase hambre incluso, que es lo que dice el ministro de Desarrollo Social, y teniendo presente eso, hay que poner medidas concretas del gobierno en apoyo a las personas más vulnerables. Exactamente, yo creo que hay acá un tema respecto a que las cuarentenas en países con economías tan dependientes como la chilena tiene un impacto mucho más profundo porque por una parte aumenta toda la informalidad. Hay una gran cantidad de personas que viven de lo que obtienen en el día a día del comercio o de las actividades económicas que realizan. También tenemos personas que están demasiado hacinadas, ya sea en edificio, en casa, donde viven muchas de ellas, y claramente el tema hoy día es complicado porque hay mucha gente asintomática que está contagiando, que no sabe que tiene el virus y que en la práctica nos lleva a plantearnos que si no hay un autocuidado va a ser muy difícil. Y en ese sentido, el tema del desarrollo social, el sostener a una parte importante de nuestra población que no está en la mejor condición económica, que no tiene acceso a crédito, que no tiene un ingreso asegurado, sin lugar a duda va a significar una crisis no solamente económica, sino que también social, que significa ir pensando en cómo vamos a poder darles el auxilio necesario a todas esas familias. Bueno, para eso en el Senado aprobamos el día de ayer la ley que va a permitir el ingreso familiar de emergencia. El presidente de la República está promulgándola hoy, así de rápido. Sale el Senado al día siguiente el presidente, para hacernos cargo de la familia, porque hay mucha gente que no tiene contratos laborales y a esas personas informales llegarles con una ayuda. Esa ayuda concreta está de acuerdo al grupo familiar. Esto es para el 60% más vulnerable de la población y que no tienen contratos de trabajo, casi podría llegar a abarcar a 4.300.000 personas. Solo un ejemplo, un grupo familiar de 2 adultos y de 2 niños podría calificar para recibir al mes, el primer mes, 260.000 pesos. No es, no es el sueldo mínimo, pero es un ingreso de emergencia para hacerse cargo. El mes siguiente, 221.000 pesos y el mes siguiente, al tercero, 182.000 pesos. Eso es considerando más o menos la media que tienen estos hogares. Esto obviamente es para aquellos que no están en las condiciones de protección de empleo, donde se están empleando los otros seguros para tratar de mantener un sueldo similar al sueldo que reciben en actividad. ¿No? Y eso yo creo que constituye sin lugar una ayuda, pero sin embargo hemos tenido que ver de que ha habido un debate bastante, yo diría, a ver, sin razón dentro de lo que es el debate político, tanto de la oposición, e incluso dentro de lo que es la propia oposición de gobierno y los partidos que apoyan a esta administración.
en términos de si acaso era suficiente o no era suficiente, pero yo creo que eso tiene que ver también con las capacidades que tiene el país y una necesidad de adecuarnos a esas capacidades económicas que el país tiene. O sea, nuestro país afortunadamente tiene espaldas fiscales, tenemos credibilidad internacional en el sistema financiero, tenemos una serie de elementos, pero eso, digamos, también tiene limitaciones. Yo creo que acá muchas veces yo pienso que hay falta una idea mucho más clara de cómo se comunican las cosas para poder entender que el sacrificio efectivamente es de todos. Bueno, entender cuál es la capacidad económica del gobierno es lo más importante. El gobierno tiene que ser capaz de recaudar y para eso el crecimiento es fundamental. Pero también el mismo gobierno tiene que hacer algo para reducir sus costos. Y es por eso que el ministro de Hacienda acaba de anunciar por primera vez un presupuesto de base cero. ¿Qué significa esto? Que por primera vez en el país se van a tener que revisar todas las cuentas fiscales para que cada ministerio no tenga un presupuesto de continuidad, no se lo apruebe lo mismo del año anterior, sino que demuestre efectivamente qué es lo que necesita hacer. Eso es básicamente el costo de cada actividad por la cantidad de actividades que realiza y así dimensionar para ver que el Estado también está haciendo un esfuerzo. Los parlamentarios también hemos aprobado una ley que va a reducir las dietas parlamentarias de los ministros y de todas las autoridades de confianza política. ¿Y por qué? Porque entendemos que tiene que ser un ente externo que, de acuerdo a la realidad nacional, fije esta renta. Este esfuerzo que se está haciendo en el mundo político y en el Estado de presupuesto base cero, es el que también tienen que hacer las personas, que tienen que revisar sus presupuestos y adecuarse y entender que nos hemos empobrecido. Y obviamente vamos a tener que saber sacarle mejor rendimiento a cada uno de los pesos de los recursos que tengamos. No, bueno, eso significa, y yo quiero, digamos, dar otro antecedente adicional. Si empezamos con un presupuesto base cero, significa mayor transparencia. Y esa mayor transparencia dentro del Estado yo creo que se agradece, porque significa poder saber hacia dónde se están destinados los recursos, efectivamente poder detectar dónde se están desviando en forma adecuada o inadecuada, que sería corrupción, digamos, y asegurarnos de que llegue justamente a las personas que lo requieren o a las condiciones que el país necesita para poder avanzar en lo que yo creo que es lo más importante. Es decir, hoy día tenemos que, el dilema nuestro o el problema que tenemos que dilucidar es cómo logramos crecimiento y desarrollo. Yo creo que es un falso dilema colocar el tema entre el tema sanitario y el tema económico. Yo creo que el tema es crecimiento y desarrollo. Yo creo que es ahí donde podemos buscar los elementos que para tener crecimiento se requiere que haya una actividad económica que no solamente depende de Chile, sino que también depende del mundo. Pero también estamos en desarrollo en términos de poder ver dónde colocamos nuestros escasos recursos para poder mantener un mínimo de calidad de vida de la población. Yo creo que por ahí va un poco el tema que vamos a tener que resolver, yo creo que ya pronto, y espero que haya algún tipo de tratamiento en ese sentido. Bueno, eso se va a resolver este año en base a la ley de presupuesto, es la ley más importante que toma varios meses, y por eso me alegra que ya se haya dado este anuncio, que efectivamente trae transparencia, pero para tener trazabilidad se necesita que nuestro sistema del Estado se modernice y pase a sistemas transaccionales seguros en red. ¿Esto qué significa? Que el Estado tiene que adoptar un modelo de interoperabilidad para intercambio de datos transaccionales y sacar, por ejemplo, las planillas Excel, que lo que hacen, destruyen cualquier sistema de control, porque es muy difícil saber cuál versión se está trabajando, es muy fácil cambiar la celda, y eso no solo genera impactos en el proceso mismo, sino que también puede atraer a la corrupción. Queremos entonces sacar las malas prácticas, queremos transparentar, pero también tenemos que entender que no se puede hacer de la misma manera. En tal sentido, el Estado tiene una responsabilidad grande de cuál va a ser su modelo operabilidad para poder actuar dentro del Estado y también, lo primero, con las industrias reguladas, que son fundamentales, porque ahí está, por ejemplo, toda nuestra infraestructura crítica de los servicios básicos. No, es impresionante. O sea, el otro día leí en una entrevista las dificultades que ha tenido el gobierno para poder integrar las distintas bases de datos para poder tener una panorámica de la situación sanitaria del país. O sea, es decir, las semanas que nos hemos demorado para tener la georreferenciación comunal, por ejemplo, porque eso requiere datos. O sea, el software de georreferenciación no es complicado, ¿vale? Pero si no hay datos y datos fiables, es mucho más difícil poder ir construyendo una base de datos que te dé realmente la fotografía de lo que está sucediendo. Yo creo que ahí en tema de la interoperabilidad, como tú señalas, es importante. Pero a ver, quizás mucha gente no lo entendió.
¿A qué se refiere la capacidad de transacción? ¿Ya? ¿Qué cosa hay detrás de eso en términos más simples? Porque, bueno, o sea, yo creo que mucha gente queda con la duda, o sea, ¿qué significa que el Estado tenga esa capacidad de transacción? Bueno, eso es muy fácil de explicarlo si A ver, tomamos a las personas que tienen una cuenta corriente. No todo el mundo la tiene, obviamente, pero el concepto de un banco. El Estado tiene recursos y todo lo que ocurre son transacciones validadas y autorizadas por quienes corresponden, y obviamente las transacciones quedan registradas. Nadie puede hacer algo que no quede registrado y es auditable. Se sabe exactamente la hora que ocurrió y el resultado es instantáneo. Y la cartola, que es el resultado que tiene la cuenta corriente, refleja exactamente los gastos. ¿Qué ocurre hoy? La dirección de presupuesto, que es la que tiene los recursos, se demora eternamente en traspasarle recursos a las regiones. Pueden pasar meses. Las regiones no pueden operar y contratan a cualquiera. Y ahí es donde vienen los problemas, cómo se contabiliza los recursos que el Estado está administrando, que el Estado está traspasando dentro del organismo de los Estados y cómo el mismo Estado va comprando. Ese proceso en cadena, esas transacciones en cadenas tienen que estar conectadas bajo no un mismo sistema, básicamente pueden ser diferentes sistemas, pero bajo protocolos estandarizados. ¿Y por qué tienen que ser seguras? Porque nadie las puede alterar. Una persona no puede cambiar los datos, ¿por qué? Porque no lo permite el sistema, o incluso no se puede atacar, en lo que se conocen como los ciberataques. Por lo tanto, ¿hacia dónde debemos ir? A estados modernos, estados digitales. Un estado digital, ejemplo, es el de Estonia. La presidenta de Estonia estuvo de así visita es. en Chile y también ha sido bastante promotora de cómo esto ayuda a mejorar la democracia. Sí, eso ha sido positivo. Le contamos a quienes nos están siguiendo que estamos a la espera de que se conecte el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkeberg, que ya ha aparecido, por lo menos con su logo en pantalla, y quien yo creo que tiene una perspectiva también mucho más completa respecto a lo que está pasando acá. Pero lo interesante, y por eso lo hemos querido entrevistar, porque él tiene la visión sectorial de un área que es sensible para el desarrollo, como es el acceso a la vivienda, como es la situación de vivienda que vamos a vivir en este periodo de emergencia. Así que vamos a esperar que el ministro tenga, digamos, la posibilidad, porque yo creo que hay varias preguntas que le podemos hacer, y varias, yo diría, informaciones que el ministro nos puede entregar de una perspectiva que es sensible tanto para muchas regiones, ¿no es cierto?, como también para muchas personas que tienen, qué sé yo, interés en ver cómo se van a focalizar los recursos públicos en el ámbito de la vivienda. La verdad es que cuando uno empieza a mirar de que efectivamente lo que tú señalabas, lo que el Estado invierte en una cosa debe ser trazable, debo saber cómo llega finalmente al objetivo final o al usuario final. Creo que esa línea me parece a mí que es fundamental en términos de aprovechar esta crisis para poder consolidarla. Ya lo hemos visto con las dificultades para integrar bases de datos. Probablemente el ministro de Vivienda nos va a indicar algo parecido respecto a lo que significa integrar todas esas bases de datos y el esfuerzo que tiene que hacer. Porque tiene que ver no solamente con entrar a una pantalla, sino con saber qué es lo que pasa con todos los recursos o con todo lo que está ahí fluyendo o intercambiándose, sean recursos, sea información, etcétera. Yo creo que este tema de transparencia para Chile es una gran oportunidad para poder avanzar en lo que tú señalas. Bueno, tiene las dos ventajas, el tema de la transparencia que lleva inmediatamente a la probidad, porque cuando todo es transparente, las personas tienen que ser probas, no solo porque lo hacen. Pero también está la oportunidad de poder focalizar la política pública a aquellos que realmente la necesitan. ¿Cuál es el problema? Cuando no se tienen suficientes datos, la política pública se hace para todos por igual, pero eso es lo más injusto que hay, porque en justicia hay que dar a cada uno lo que merece. A algunos muy pocos máximos y a otros probablemente nada. Pero eso, ¿cómo se hace con data? Si no tenemos esa data, es imposible. ¿Qué ocurre entonces? No solo es un tema de conexión de las bases de datos, sino que tiene que ser un sistema de cultura para entender que lo que buscamos es resolver un problema que es el bienestar de la población. ¿Y cómo se hace? Con los recursos de todos nosotros, que son básicamente los impuestos que tiene que administrar muy bien el Estado. Ese control del gasto público, el solo hecho de tener el control genera, por un lado, la transparencia, el estado de tranquilidad de la población, pero por otro lado, la efectividad de los usos y de los resultados. Y por lo tanto, vamos a poder hacer más con lo mismo. Y eso le ha pasado a todos los países que han decidido abordar esto.
¿Cuál es el desafío? Aquí se requiere liderazgo. Si esto no lo toma un líder potente, que sea capaz de poder mantener y sostener esa visión, esto normalmente no llega a buen puerto. Y ese es el desafío, ¿por qué las naciones fracasan? Tenemos que entregar mejor servicio a toda nuestra población. Y esa calidad de servicio se mide y se puede dimensionar y se puede saber exactamente cuánto es. Y si se requiere más, el Estado lo va a poder hacer porque va a tener información suficiente para lograrlo. Hay un tema que a raíz de los liderazgos se ha instalado a nivel mundial, me debería decir, pero que cuando uno va analizando la búsqueda de liderazgos, finalmente un liderazgo es insuficiente si no hay una mirada, ¿ya? Que tú lo dirías, yo también lo diría, estratégica o de largo plazo. Es decir, un liderazgo que solamente se basa en las cualidades personales, eso es no solamente personalismo, sino que es, yo diría, la entrada de lleno al populismo. Pero esto también requiere ideas de futuro. Es decir, saber el Chile que queremos a 10, 15 o 20 años más. Y en esa perspectiva, en Chile tenemos esa visión de futuro como para poder pensar, para poder decir a qué líder, ¿no es cierto?, se debe, como se debe buscar o qué características debe tener, porque pareciera ser que acá estamos muy pegados en el presente, en la coyuntura y en la historia. ¿Ah? Pero para poder salir de las crisis hay que mirar hacia adelante, digamos, y esa visión, yo sé que a ti el tema te interesa, está la comisión del Senado que también se toca este tipo de temas. ¿Tenemos alguna suerte de hoja de ruta en ese sentido? Lo que tenemos hasta el momento, que ha sido lo tradicional, son los programas de gobierno. Los programas de gobierno duran lo que dura el gobierno. El problema es que hemos Sí, tenido pues. mucha alternancia y además, incluso dentro de las mismas coaliciones, cuando han cambiado, manteniendo el signo político, también han cambiado los programas de gobierno. No tenemos visión estratégica porque no tenemos un órgano de planificación estratégico nacional que integre la visión del Ejecutivo, del gobierno de turno, con la del Legislativo. De hecho, los únicos en el Poder Legislativo, en el Parlamento, que mantienen al menos un periodo más de gobierno son los senadores del periodo en que quedaron por 8 años desconectados con el gobierno turno. Nos falta entonces un mecanismo que esté sistematizado que permita trabajar esto. Y los horizontes no son a 8 años, son a muchos más, 30, 50, Así es. 100 años. Esa visión es la que tenemos que construir y por eso es tan importante los acuerdos políticos amplios, que permiten buscar los puntos de unión, donde tenemos aquellos elementos que son comunes. En la región de Valparaíso, ya lo empezamos a conversar con los senadores y las senadoras, y hemos encontrado puntos de acuerdo que nos permiten decir, sí, sobre esto podemos construir, porque son acuerdos amplios que van a perdurar en el tiempo. Sí, no, es impresionante. Yo creo que hoy día la oportunidad para los países para poder salir de esta crisis una vez que tengamos cierta claridad respecto a que hemos controlado el contagio o al menos hay una vacuna en términos temporales, mucho más adelante, significa empezar a plantearse de que si hoy día dentro del país, ya sea en el Senado, en el Legislativo o en el Ejecutivo, no hay un lugar donde se piense el país estratégicamente, pues la experiencia muestra que gran parte de los ministerios tienen, digamos, visión a largo plazo, más completa, menos incompleta, con falencia o algunas muy buenas, pero el pensamiento a futuro yo creo que dentro de la administración del Estado se encuentra. Sin embargo, queda atrapado en lo que son el periodo de gobierno presidencial, los 4 años. Y en esa perspectiva yo creo que nos hace falta ir pensando un poco más allá y ver qué es lo que podemos hacer. Pero también significa, bueno, saber qué cosa, digamos, en lo inmediato, qué es lo que más genera crecimiento, como en tu opinión, para un país. Deberíamos entrar, claro, entrar en un proceso de improvisación, como lo hemos conversado, requiere una planificación de largo plazo. No es que queramos fabricar algo de nanotecnología de un día para otro, significa instalar capacidades, recursos, etc. Pero conforme tú ves el país, ¿qué cosa podría cooperarnos a llevar un crecimiento, a cooperar el crecimiento en realidad para poder salir adelante? Bueno, lo primero, desconcentrar Santiago. Fíjate que con No. la cuarentena a la que se ha sometido Santiago se cree que va a bajar en 2 puntos el PIB. ¿Y por qué? Porque está todo concentrado. Entonces, el primer tema es entender que si todo se concentra, el riesgo es muy alto. Tenemos que desconcentrarnos. Y ahí viene algo que vamos a ver el próximo año, la elección de los nuevos gobernadores o gobernadores regionales. Las regiones tienen mucho que hacer y las regiones pueden aportar, más allá de las materias primas propias, pueden aportar el talento. Y para eso lo más importante es definir
qué va a hacer cada región, en qué se va a especializar, y no con un trabajo sectorial. Tú ponías el ejemplo de un ministerio recién. El último ministerio es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que no le dio para tener una seremía en cada región. Tenemos macro zonas, macro regiones, en el caso nuestro, Coquimbo, Valparaíso. Pero no hay un plan de qué va a hacer cada una de estas macro zonas, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Sabemos que en el norte, y ya hay menos un compromiso, el royalty del litio, 280 millones de dólares, se van a poner para el Instituto de Energías Limpias, que va a estar viendo todos esos temas de futuro de electromovilidad. Qué bueno tener a nuestro ministro de Vivienda, quien ya se ha incorporado. Le pasamos la palabra a Guillermo Holzman para que me la bienvenida. ¿Qué tal, Cristian? Ministro, ¿cómo está? Qué gusto saludarte. Feliz que puedas acompañarnos dentro de tu apretada agenda para poder contarnos un poco, digamos, en qué está. Estábamos conversando con el senador acerca de estas visiones de futuro. ¿El Ministerio de Vivienda tiene visión de futuro? Hola, ¿cómo están? Encantado, Guillermo, encantado, Kenneth, senador. Hemos estado en varios temas en conjunto, trabajando y conversando y planificando. Bueno, agradecer la invitación. Bueno, efectivamente, todos los ministerios en general y el gobierno en general, a través de sus políticas públicas, atendemos emergencias, inmediatez y evidentemente en paralelo vamos planificando y pensando en el caso nuestro, cómo se viene la disminución del déficit habitacional, cómo atendemos campamentos, cómo fomentamos una mayor integración, cómo planificamos mejor las ciudades. Efectivamente hay un punto. Yo podría señalar que si hay una bandera importante que nosotros hemos instalado y levantado fuertemente en la gestión del ministerio, es que sin perjuicio de la disminución del déficit habitacional, que es nuestro principal objetivo no solamente objetivo, sino que también gran parte del presupuesto está ahí, el desarrollo y el desafío del ministerio no solamente es construir viviendas y poner ladrillos, como se dice coloquialmente en el ámbito de la vivienda y en el ámbito del ministerio, como los funcionarios lo plantean, sino que además planificar de buena manera, tener presente que la construcción de viviendas tiene que ir de la mano con mejor y mayor integración, con el lograr que haya mejores barrios para que las familias de todo tipo, en este caso, en el caso nuestro, las familias que acceden a vivienda social también puedan acceder a buen equipamiento, a buen servicio, a un buen barrio, a una buena localización y no estar condenados como ocurría hace 30 o 40 años que las viviendas se construyeran en la periferia. Muchas de esas cosas se han ido mejorando y mucho, y no digo a partir de nuestra gestión, sino que en general el ministerio tiene mucho de continuidad y de que un ministro mejora o continúa o mejora y corrige lo que hizo el anterior y lo potencia. Y por lo tanto hay ahí una planificación permanente. Por de pronto estamos en una modificación en el Senado que ya aprobó la Cámara de Diputados, que estos temas que estoy conversando y otros más que dicen en relación con planificación, con integración, con una nueva concepción del Ministerio de Vivienda, incluso se ha propuesto cambiarle el nombre, a que sea un Ministerio de Ciudad y Vivienda, con nuevos roles, nuevos ejes, está muy presente. Entonces, pero como ustedes saben, la urgencia, Guillermo, es permanente, es asfixiante y está muy bien que así sea, incluso porque las familias quieren su vivienda y a eso se le suma a veces un incendio, a veces un terremoto, a veces una pandemia, en fin, que forman parte del día a día. Nadie puede sorprenderse por eso. En cualquier rubro, en cualquier actividad siempre está esa urgencia, pero también hay un pensar en lo que viene para adelante. Y va en la línea de lo que les habíamos comentado, pero, pucha, encantado de estar conversando con ustedes. No, gracias, Cristian. ¿Quién? Sí, bueno, Cristian, muy, muy agradecido. Sé que tienes importantes anuncios, especialmente para las familias más vulnerables acá en la región de Valparaíso. Muchas personas me preguntan, ¿cómo lo hago para poder postular un subsidio? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué cosas tengo? Yo tengo poca capacidad. ¿Qué es lo que se está viendo para esas familias que hoy necesitan tener una solución y que tienen capacidad para poder hacerlo? Nosotros tenemos, senador, una serie de programas habitacionales que van de la mano con el otorgamiento de subsidio. Y el subsidio es un monto de dinero que se puede utilizar en la adquisición de una vivienda. Hay diferentes programas, también hay de arriendo, pero en lo inmediato y en lo que se viene ya, y agradezco la oportunidad, el día 15 de mayo, vale decir viernes, ¿no es cierto?, mañana, se abre la postulación
al subsidio de los sectores medios, que es uno de los tantos subsidios que tenemos. Este es un subsidio que normalmente las familias complementan su monto de subsidio con un ahorro que ya vienen realizando y un crédito hipotecario que les permite comprar una vivienda con un apoyo importante entre ahorro y subsidio habitacional que les permite acceder a una vivienda definitiva. Son diferentes montos, van desde el aporte del Estado y del subsidio, va desde parte en los 14 millones de pesos y va descendiendo de acuerdo a los ingresos y la vulnerabilidad de la familia. ¿Qué se necesita para postular? Para hacerlo simple. Primero, tener la libreta de ahorro para la vivienda abierta. Y segundo, tener más de 18 años. Y tercero, registro social de hogares. El registro social de hogares es una evaluación social que se hace de la familia y no hay que estar en los grupos más vulnerables, porque estos porcentuales sale un común resultado. Yo puedo postular los subsidios habitacionales de sectores medios estando en el 50% más vulnerable, en el 60%, en el 70%. Entonces, no es solamente a las familias de más bajos recursos, porque hay otro subsidio, que es el vivienda social sin deuda, que viene en un mes más su postulación y que es habitual también, donde también acceden las familias de comités de vivienda para familias de menores ingresos. En este caso, es familias de ingresos medios que complementan el subsidio y su ahorro con un crédito hipotecario. Entonces, este llamado parte ahora el 15, pero lo más importante es que es entero digital. Entonces, para poder que las personas, las familias no vayan al Serviu, porque no estamos recibiendo postulaciones presenciales por todo lo que está ocurriendo y estamos haciendo todo un esfuerzo, Kenneth y Guillermo, para que sea exitoso. De hecho, todos sabemos que la postulación, cualquier trámite vía digital es complejo. A todos nos ha pasado que uno empieza a meter los datos, se complica, no tiene el internet medio lento, bueno, en fin, hay un montón de situaciones. O es enredado, hay que subir algún documento, en fin. Bueno, para prever esa situación también hay un teléfono. Toda esta información está en mimbu.cl, www.mimbu.cl. Pero además va a haber un teléfono que también está en la página web, que permite que las personas las guiemos. Con el teléfono en mano va a haber una operadora y va a haber una persona postulando. Yo estoy, por ejemplo, si yo fuera un postulante a beneficio, voy a estar postulando y puedo estar con el teléfono y me están conectando y me están diciendo aquí, allá, siga este paso, pinche tal celda, etc. Entonces, eso parte mañana hasta el 4 de junio. Y es un buen número de subsidios que vamos a poder entregar. Entonces, el gran desafío nuestro es que sea exitosa la postulación digital, que es por primera vez que vamos a hacer 100% digital, porque antes lo hacíamos digital, pero no 100%, porque había muchas familias que preferían ir. No, o sea, no, yo creo que esto venda noticia, yo creo que, bueno, pero vamos a profundizar sobre eso, porque yo creo que hay mucho más que decir. Quiero invitarlos a una pausa y volvemos de inmediato. Agradecemos a Joyería Auros, que está desde Arica Punta Arenas, como a 70 locales, a Toto, donde está la mosquita y maleta de accesorios. Agradecemos también a ustedes que nos están siguiendo. Vamos y regresamos de inmediato. Ya volvemos. Estamos de vuelta. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso nuevamente en las cartas sobre la mesa, en tiempo de pandemia, en tiempo de autocuidado, en tiempo de quedarse en la casa y poder compartir en forma telemática con todos nuestros amigos, con nuestras familias, pero también informándonos para que usted tenga una mejor opinión respecto a lo que pasa en Chile. En esta oportunidad estamos con el ministro de Vivienda y Urbanismo, el ministro Cristian Monkelberg, y también con nuestro panelista estable, el senador Kenneth. Habíamos quedado y el ministro nos estaba explicando algo que es novedoso, digamos, este viernes 15, digamos, empieza toda una postulación de subsidio a la vivienda para la clase media, pero que va a ser completamente en forma digital, y eso constituye, yo diría, una de las novedades que salen rápidamente a raíz justamente de la pandemia. Ministro, ¿cómo ha sido, cómo es la visión desde vivienda y urbanismo respecto a la pandemia? Porque claramente estamos muy enfocados en lo sanitario, pero me imagino que a nivel sectorial también ha tenido que enfrentar desafíos, aparte de implementar esta postulación al subsidio. Sí, bueno, la postulación es subsidio importante, relevante, como les digo, a partir del 15 de mayo hasta el 4 de junio, vía digital, toda la info, www.mimbu.cl. Y también tenemos buenas excepciones. Por ejemplo, si usted tiene el carnet de identidad vencido, no es necesario que lo vaya a renovar, y una serie de otras
situaciones que buscan enfrentar de buena manera la pandemia. Pongo un puro ejemplo. Por ejemplo, en estos subsidios se requiere de un crédito hipotecario. Entonces, normalmente, en épocas de normalidad, de empleo, de economía sana y no ajustada, se pedía un crédito hipotecario preaprobado. Hoy día no va a ser necesario. No va a ser necesario porque además los subsidios, Guillermo, duran 2 años. Entonces, les vamos a permitir que la gente postule igual. Y si se lo logra y no tiene el crédito preaprobado, tiene un plazo de 2 años con su subsidio en la mano para poder buscar su vivienda, aplicar su subsidio, y por lo tanto también ganamos tiempo por si se produjo algún desajuste económico o financiero en la persona, en su casa, en su familia, producto del empleo o la falta de empleo, lo pueda ir resolviendo en la medida que pasan los meses. Entonces, por ejemplo, ahí hay un punto específico. Pero también, evidentemente, hemos hecho muchísimo porque desde el Ministerio de Vivienda atender de buena manera esta situación de emergencia. Por de pronto, todas las postulaciones, como las que estoy contándoles ahora, se han postergado, se han privilegiado las postulaciones digitales, y la idea es que este año nadie quede sin postular, si es que tenía las intenciones y había cumplido todos los requisitos producto de la pandemia. Entonces tenemos que también hacer un esfuerzo importante con postergaciones de plazos, con llamados de postulación digital, para que esto se produzca. También les contaba, en materia de campamento, nosotros tenemos muchas familias que están trabajando para obtener su vivienda definitiva y están viviendo en campamento. También hemos hecho un esfuerzo importante, y ahí destacar el esfuerzo público-privado, de coordinación público-privado, que ha surgido a través de campamentos en el Ministerio de Vivienda, con las organizaciones civiles como Techo, con empresas, con la Cámara Chilena de la Construcción, que nos han donado recursos, igual que la CPC, para llegar con kits higiénicos a todos los campamentos y a todas las familias, que hemos resuelto los temas de agua de manera bastante importante. También nos faltan algunos campamentos que tienen más consumo de agua en este minuto. Las empresas sanitarias nos han ayudado y han bajado los precios para poder acceder con agua a los diferentes campamentos. Ha habido Unilever, nos donó una parte importante de kit higiénico. Ahora vamos a entrar en una fase distinta, que es proveer de alimentación en aquellos lugares donde haya desempleo y cesantía importante en materia de campamento. Y también hay una colaboración del Ejército en la distribución de todo esto, y también una colaboración desde el Ministerio de Agricultura, lo que dice relación con alimentos. Entonces, he tratado de hacer... a lo mejor he contado muchas cosas en materia de campamentos, pero que dan cuenta de una coordinación en reuniones semanales, seguimiento y mucha información a cada una de las familias de campamento, y sobre todo a los dirigentes, porque cada campamento tiene sus dirigentes con el cual estamos trabajando, tenemos contacto y nos permite llegar de buena manera. Esto a raíz de un catastro que se realizó hace un año atrás y permitió tener toda esta información y poder planificar soluciones a la familia, y en este caso, en tiempos de emergencia, no con las soluciones definitivas, lo sabemos, pero poder llegar de alguna manera con alguna respuesta a las familias, porque yo sé, todos estamos susceptibles de ser contagiados, pero hay algunas personas que lo están pasando más mal que otras. Entonces, es ahí donde, en el caso nuestro, del Ministerio de Vivienda, tenemos que tratar de ayudar y de resolverlo de buena manera. Perfecto, ministro. Relacionado a lo mismo a los campamentos, la situación económica está llevando a familias que hoy están en una vivienda arrendada a dejar la vivienda, y probablemente van a buscar un lugar para establecerse, y se podría generar nuevamente una nueva presión, una nueva demanda, ocupación de terreno y nuevos campamentos. ¿Cómo están viendo ustedes eso y qué se puede hacer para evitar? Porque lo ideal es que las personas sigan en las viviendas y no se nos vayan a los campamentos. Ese es el diagnóstico que tenemos nosotros, y eso va a ocurrir. Y de hecho está ocurriendo. Y por lo tanto, la solución no es inmediata, porque son decisiones que las familias van adoptando, y uno no quisiera que lo hiciera, porque no son buenas decisiones. Pero hay una desesperación también detrás de la falta de recursos, sobre todo familias extranjeras, que no tienen redes de apoyo, lo que los hace más complejos. Porque cuando una familia que está en su país, uno normalmente tiene una red de apoyo, una parte de la familia se quedan cesantes, sin empleo, se apoyan en otros, se dan resguardo durante un tiempo, y después y toman vuelo nuevamente, uno se pone de pie. Normalmente ocurre así, a todos nos ha pasado, darle una mano a otro, etc. Pero en este caso nos va a pasar, y está pasando con las familias extranjeras, y eso es evidente y se está percibiendo. El subsidio de arriendo es una muy buena alternativa, nosotros las estamos entregando, están abiertas las postulaciones, pero, senador, las soluciones están, es verdad, pero
pero no es una solución definitiva y en eso hay que ser súper honesto. Se va a provocar y de hecho ya se está provocando, un volcamiento a buscar maneras de habitar de menor costo, en este caso a través de una toma, de una vivienda irregular y precaria, lo que es muy complejo. Normalmente en situaciones de apretura económica se produce estos ciclos que son súper complejos porque se produce un aumento importante en materia de tomas. Estamos haciendo lo imposible para que no crezcan, pero tengo que también ser honesto y claro de que por lo visto y por lo que hemos conocido y por los diagnósticos iniciales que tenemos con los gobiernos regionales, no es masivo ni mucho menos, pero se va a provocar y se está provocando. Nosotros, el subsidio de arriendo es una tremenda herramienta, pero no, lamentablemente, veamos cómo evoluciona esto, porque estamos hoy día en mayo llegando para junio ya, pero veamos cómo evoluciona esto de acuerdo a la situación económica y al bolsillo de cada una de las familias, pero yo lo veo más bien complejo más que simple. Perfecto. Tú estabas hablando de una coordinación que todos tenemos la atención hoy día en los informes sanitarios que diariamente se entregan, pero estaba hablando de una coordinación entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, probablemente otros ministerios, Desarrollo Social y otros, para poder llegar con alimentos, con ayuda, poder preocuparnos de las personas que están en una condición más precaria o que simplemente no tienen. ¿Cómo está funcionando eso realmente? Porque poco se ha sabido en torno a ello, y también cómo está funcionando la coordinación con las municipalidades, que ha sido un tema que a nivel sanitario ha tenido muchos ruidos, si se quiere, pero ¿cómo ha funcionado desde el punto de vista más sectorial que lo está viendo tú? Sí, a ver, en materia de campamento, lo primero que hicimos nosotros hace ya unas semanas atrás es firmar un convenio con el Ministerio de Defensa para que se prestara la colaboración de las Fuerzas Armadas en la distribución de 90.000 kits sanitarios. Eso se dio a conocer, se están distribuyendo en cada una de las regiones, cada uno de los equipos de los Servius con el Ejército o con la Marina, en el caso, por ejemplo, de Valparaíso, ya se distribuyó, se produjo, y se está entregando todo eso. También iniciamos una labor importante de coordinar una mayor vacunación en el caso de la influenza en cada uno de los campamentos, en la vacuna por influenza. Y eso ya se está provocando. Hemos logrado que se vacunen más de 10.000 personas que habitan en campamentos y que no se habían logrado vacunar. Les estamos entregando información permanente toda la semana a través de las redes sociales y de los WhatsApp a cada uno de los dirigentes que luego lo bajan a cada una de las familias de sus propios campamentos. Estamos trasladando también a los contagiados que están en campamento a los hostales sanitarios. Hay un poquito más de 140 personas contagiadas en diferentes campamentos a lo largo de todo Chile y un porcentaje alto ya se ha trasladado a hostales sanitarios y otros están viviendo su aislamiento en su vivienda porque no es tan precaria y tiene condiciones para poder sobrellevar la enfermedad. Y ahora, la próxima semana, nuevamente, comunicacionalmente, vamos a hacer un esfuerzo importante por dar a conocer el convenio más en la lógica de la alimentación, ya no de la salud, sino que también de la alimentación. Sí, ese esfuerzo comunicacional y ese esfuerzo de coordinación se está haciendo. Yo cada vez que puedo lo celebro, lo saludo y lo visibilizamos. Y es importante que la gente comprenda que aquí no solamente es aporte del Estado. Yo tengo que decir que todas estas donaciones que yo les he contado, salvo la vacunación, el traslado a los hostales sanitarios, la coordinación desde la institución, pero todo lo que se relaciona con kit sanitario, ustedes entenderán que es bastante, el abastecimiento de agua potable, la alimentación es apoyo y esfuerzo privado de familias, de personas, muchas que han dicho yo soy y otros que nos han dicho, sabe que más yo dono, pero no quiero que ni se sepa, porque cada uno le gusta llevar su donación de la mejor manera posible y está muy bien y es respetable, pero eso se está haciendo. Perfecto, ministro. Un tema relacionado con la ruralidad. La gente rural, el mundo rural tiene su terreno, ha construido su casita, pero dependen por lo menos acá en la región de Valparaíso, de los APR. Los APR, los sistemas de agua potable rural, solo proveen agua, no son sanitarios. ¿Y qué ocurre? En la región tenemos un problema de estrechez hídrica, de estrés ya gigantesco producto de la sequía. El tema es cómo se puede desarrollar un proceso para convertir cada casa en una mini sanitaria.
de tal manera que efectivamente estas casas puedan procesar de mejor forma, tratar las aguas y así lograr mejorar el empleo eficiente de este recurso que es tan escaso. Hoy, obviamente, las viviendas urbanas tienen los sistemas sanitarios asociados y se encargan de ello, pero en la ruralidad estas viviendas no tienen cómo hacerlo, no existe el conocimiento y tampoco, yo diría, la capacidad como para poder sistematizarlo. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué cosas se ha podido ver en ese sentido? A ver, nosotros tenemos un subsidio de habitabilidad rural que partió hace unos 3, 4 años, muy lento al principio porque era un programa nuevo, pero hoy día cada vez con mayores avances, con la dificultad no solamente del agua, que es la más importante de todas, sino que con la dificultad también de poder construir viviendas en zonas rurales, que es más complejo, porque no llegan las empresas, y no estamos hablando de grandes empresas, y el 93% de las empresas que trabajan con el Ministerio de Vivienda no son grandes empresas, son pequeñas y medianas. Siempre se ha dicho, no, las grandes empresas inmobiliarias grandes trabajan para proyectos inmobiliarios privados. La mediana y la pequeña y la chiquitita es la que trabaja con nosotros respecto de todo lo que hacemos. Bueno, y este es uno de los casos, la habitabilidad rural. Nosotros no podemos desarrollar proyectos de habitabilidad rural, ya sea en vivienda una, aislada, o en conjunto, que no pueden ser más de 60 si no hay acceso al agua potable. Y los APR es clave al momento que nosotros aprobemos el subsidio habitacional. Nosotros no podemos otorgar recursos públicos, que es una decisión que hizo el Estado hace muchísimos años atrás, hace como 50 años atrás, cuando se decidió por parte del Ministerio de Vivienda en esa época que cualquier solución habitacional tiene que ser con solución sanitaria, porque si no nos pasa lo que le pasa, por ejemplo, a países vecinos que han entregado viviendas definitivas con recursos públicos, pero con cloaca, como le llaman ellos, y sin conexión al agua potable, y sin conexión a poder ir al baño y tirar la cadena y que haya alcantarillado. Entonces, y con vivienda definitiva. Y recién hoy día están construyendo soluciones sanitarias para esas cientos y miles de viviendas. Aquí en el Ministerio de Vivienda se tomó una decisión hace mucho tiempo atrás de que lo que se entregaba, y el concepto, por ejemplo, que era muy precario en esa época de la caseta sanitaria, fue entregarle a las familias en su minuto, en algo muy precario, muy distinto al país al que tenemos hoy día, era entregarle conexión al alcantarillado, conexión al agua potable y un terreno en propiedad para que las familias después terminaran la vivienda alrededor de esa solución sanitaria. Muy básico, muy precario, pero así se tomó una decisión hace muchísimos años atrás, estamos hablando de más de 50. Entonces, 40 y algo, 50 años. Entonces, y eso se ha seguido manteniendo hoy día con una respuesta mucho más potente. Hoy día la solución sanitaria es el desde, y hay una vivienda mucho más formal y en condiciones que se les entrega a la familia. Y en el caso de la habitabilidad rural, el concepto es el mismo. Nosotros no podemos construir si no existe conexión. Y esa conexión es a través, como usted bien dice, de APR. Y APR es Agua Potable Rural, que es un programa que yo entiendo que el Ministerio de Obras Públicas ha tratado de simplificar y de masificar lo más posible con la complejidad que significa. Nosotros sin esa conectividad, sin esa posibilidad de agua, sin resuelto el tema sanitario, no digo de alcantarillado en el sector rural, porque no lo hay, pero sin una solución clara en esa materia, nosotros no podemos avanzar en entregar recursos, y por lo tanto ahí la coordinación es permanente con el MOC. Cristiano, quisiera que nos explicara un poco mejor algo que es de futuro, pero yo creo que es necesario pensarlo desde ya. Tú mencionaste al pasar el cambio de nombre del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a un cambio de ciudad. El Ministerio de Vivienda ha estado presente en varios debates sobre ciudades inteligentes, el tema urbanístico pasa a ser central, no solamente para poder acoger a la gente que sale de la pobreza, hacer una ciudad más integrada, más vivible, con mejores niveles y calidad de vida. Y en esa perspectiva yo creo que es importante ver hacia dónde nos queremos desarrollar, porque como se requiere una descentralización por una parte, un esfuerzo regional por otra, pero también una orientación desde el punto de vista central. ¿Podrías darme un poco más de visión respecto a este cambio de ministerio y en qué se basa? Sí, a ver, el Ministerio de Vivienda parte en la década, viene de la Corvi, de las antiguas corporaciones de soluciones habitacionales, la leyes de los años 20 o 30 de vivienda o de sectores obreros, de vivienda para los obreros, así se llamaba en esa época. Y luego vinieron las Corvi, que eran estas corporaciones de vivienda,
que construían y buscaban soluciones, pero todo muy ligado a un ministerio que no era Ministerio de Vivienda propiamente tal. Y posteriormente nace el Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Vivienda tuvo como principal objetivo el déficit habitacional, que hasta el minuto es el que lo impulsa. Y por lo tanto, la concentración y el esfuerzo del Ministerio fue construir muchas viviendas para familias que no tenían. Hay que ponernos en el contexto de lo que fue los años 60, 70 y 80, donde el esfuerzo y el énfasis se puso en la construcción de viviendas. Unas muy buenas, otras con errores, con problemas, como hemos visto, que hemos tenido que incluso llegar a demoler. Pero lo único que, el concepto que estaba puesto en el Ministerio de Vivienda era la solución habitacional para las familias. Lo que evidentemente en ese minuto era necesario, pero hoy día todo esto ha ido mutando y ha ido cambiando, porque nosotros cuando se construyen viviendas no solamente se construyen, sino que hay que planificar una ciudad, la ciudad crece, el construir viviendas tiene que ir de la mano con dotar de servicio, equipamiento, vale decir que una vivienda quede cerca de una farmacia, quede cerca de un supermercado, quede cerca de un colegio, quede cerca del transporte público, y que sea un barrio amable, no solamente construir casas, sino que tiene que haber espacio público, área verde, tiene que haber el preocuparse de lo que ocurre de la puerta hacia afuera, y no solamente de la puerta hacia adentro, con una solución para la familia. Todo eso, y además todo esto muy codiseñado. Ustedes recordarán esas imágenes de hace mucho tiempo atrás, cuando las familias decían, los antiguos, los que son ya mayores, adultos mayores, nos decían, me tocó casa, o me salió casa. No es que yo haya escogido mi casa, me tocó casa no sé en dónde, me tocó casa en Temuco y me fui de Santiago a Temuco, o para el norte. No había mucha posibilidad. Hoy día todo además se codiseña con la familia. La familia no se va a un lugar porque uno les dice, ya te fuiste para allá, no. Hay una decisión, hay un conversar con ellos, buscar soluciones conjuntas, lo que lo hace mucho más desafiante. Y eso se ha venido haciendo hace mucho tiempo, y ha venido migrando el ministerio hacia eso. Entonces hoy día el rol de planificación, de ciudad, del concepto de integración social, que también tiene que estar muy bien puesto en el momento de resolver los proyectos de vivienda, el que nosotros podamos comprar terrenos y tener un banco de suelo, que no lo tenemos, y recién vamos a obtener esa facultad permanente para poder anticiparnos a avances de la ciudad y tener suelo público para poder construir viviendas sociales. Eso tampoco estaba. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, no el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte construye en la región metropolitana metro, o extiende el tren en el caso de Valparaíso, el metro de Valparaíso, Merval, a una zona distinta. Ahí hay una inversión pública. ¿Y quién aprovecha esa inversión pública? En la ciudad. Por de pronto los privados, porque ven mejorar su suelo, el terreno, etcétera. Está muy bien, pero nosotros tenemos cómo llegar ahí para comprar y anticiparnos y adelantarnos. Hoy día no. Entonces, eso también forma parte del desafío del ministerio, de ir adelantándose para que cuando haya inversión pública en cosas como les acabo de contar, nosotros poder comprar, adquirir suelo, terrenos, que nos permite el día de mañana poder también construir viviendas sociales en aquellos lugares donde la ciudad también va mejorando gracias a la inversión pública. Entonces, poder llevar familias y ofrecerle a la familia de más bajos recursos la posibilidad también de vivir en esas zonas que van a ir mejorando. A eso me refiero con esta visión del ministerio más de ciudad, más de planificación. El proyecto Barón, que conoce muy bien el senador, que es un espacio público gigante que vamos a iniciar su construcción prontamente dentro de los próximos meses en Valparaíso, da cuenta de, y es un proyecto nuestro, o Mapocho Río, que es terminar toda la recuperación del borde del río Mapocho hasta el poniente, que son 50 hectáreas, más de 9 kilómetros, dan cuenta también de la preocupación del ministerio no solamente en la construcción y en poner ladrillos, que es nuestra principal obligación, sino que también en todo esto otro. Todo eso forma parte de esta concepción nueva del Ministerio de Vivienda, que no es que lo hayamos inventado nosotros. Yo vuelvo a ser honesto en esto. Esto es un tema que se viene masticando, se viene trabajando, se viene impulsando hace tiempo, y es el minuto de que el ministerio ahora tenga buenas y nuevas facultades para avanzar en esta línea. ¿Cuándo se van a ver los resultados de esto? Siempre es a mediano plazo, porque aquí no es inmediato, no es un bono, no es un postnatal, que son leyes que se aplican ya, ¿no es cierto? Y entran en vigencia rápido. No, esto es, se entregan nuevas facultades, y yo les aseguro que en 5 o 8 años más vamos a estar hablando de que las decisiones que se tomaron hoy día, o hace 2 o 3 años atrás, hoy día o mañana, fueron positivas para que las ciudades fueran un poquito mejor. No digo que vayan a cambiar radicalmente, pero un poquito mejor en 5 años más. Porque esto también va muy de la mano con cómo se hacen los planos reguladores. Entonces estamos fijando criterios para que la integración también esté en los planos reguladores y los municipios se hagan cargo de esto. O sea, los municipios, cuando diseñen la ciudad, su comuna,
el alcalde y sus concejales tienen que tener presente el concepto de integración social y tienen que decirnos dónde va a haber integración en su comuna y qué incentivos van a tener para que haya integración social en su comuna. No solamente dónde va a haber comercio, el mall y las viviendas para familias de más altos recursos, sino que también dónde va a haber espacio para que se produzca esa necesaria integración. Esto que estamos discutiendo nosotros, hace rato en otros países le pusieron un tic y ya lo tienen aprobado y está funcionando. Sin ir más lejos, en Londres, por ejemplo, hay ciertos anillos de la ciudad donde no se construye ninguna vivienda privada si es que no viene de la mano con algunos departamentos exclusivos para vivienda social. O sea, usted me quiere construir una torre de 10 pisos para viviendas de ingresos altos, está bien, pero tiene que tener 2 o 3 departamentos para familias de vivienda social de más bajos recursos. Esa discusión la estamos dando nosotros ahora y el Senado está ya, la Comisión de Vivienda está avanzando fuerte para poder para concretarla. Para allá vamos, para allá vamos. No, Guillermo, ahora, ahora, afortunadamente, Guillermo, a diferencia de Kenneth, senador, de otras discusiones, esto es una discusión donde hay mucha unanimidad respecto de qué hacer, tanto en la derecha, en la izquierda, en la academia, en los de arriba, en los de abajo, en general, los que saben de estos temas, y a mí me ha tocado mucho imbuirme en estas materias en estos 2 años y fracción, hay mucho consenso, entonces se nos hace más fácil avanzar, tengo que ser honesto, porque esta discusión es bien conceptual, pero hay mucha coincidencia y eso nos ayuda mucho, porque en otras discusiones, en educación, que ya me cambio de tema, o en salud, o en otras áreas del Estado, la discusión es mucho más álgida, hay muchas más diferencias y puntos de vista distintos. Aquí hay más consenso y eso nos permite avanzar más rápido para tener una nueva legislación en esa materia. Pero por ahí vamos. No, genial. Hoy, Cristian, te quiero agradecer muchísimo la gentileza. Sé que tienes otra actividad ahora y no puedo inmediata, pero te quiero dejar comprometido para que sigamos conversando, porque en el fondo has dicho cosas muy interesantes respecto a lo que es que el futuro, en términos de vivienda y ciudad, es relevante. Segundo, has señalado de que el futuro genera consenso y genera acuerdo en distintas formas. Así que muchas gracias, ministro. Muchas gracias por la gentileza. Lo dejamos libre para que vaya a su actividad y espero que podamos estar nuevamente en un programa. Con Kenneth seguiremos comentando lo que tú nos has señalado. Oye, muchas gracias y les vuelvo a reiterar a quienes nos están viendo, escuchando, 15 de mayo hasta el 4 de junio, subsidio sectores medios y métanse en la página www.mimbo.cl. Muchas gracias. No, gracias a ti, Cristian. Muy amable. No, muy interesante lo que nos contaba Cristian. Yo creo que cuando se piensa futuro, las decisiones del presente son simplemente más fáciles, definitivamente. Bueno, efectivamente, el tema es tomar modelos. Aquí, por ejemplo, el ministro mencionó Londres. Londres tiene un sector muy deprimido, donde están los peores indicadores de todo, violencia, educación. Y ese sector hoy tiene la escuelita pública que se llama Tollgate, que es la mejor escuela de educación pública de toda Inglaterra, y tiene el centro de exhibiciones Excel, que es donde se hacen las ferias más importantes del mundo, incluso la feria de defensa, DESI. Y esa es política pública. Yo por eso estoy viendo con el Ministerio de Vivienda para que el Parque Barón sea un centro de exhibiciones, para poder tener no solo la Expo Naval al lado del mar, sino que atraer, porque esa es la única manera de poder darle una nueva industria a una ciudad que está deprimida. Y ojalá también que eso se vea reflejado con los modelos de educación, con los nuevos sistemas descentralizados, los sistemas de educación que cada región va a tener. En la región está la riqueza, pero hay que tener política pública de calidad y visión, y usar los buenos ejemplos del mundo. Ojalá esto se pueda hacer realidad, y así ojalá ese Excel que tiene Londres, que fue el lugar más deprimido, hoy que es un lugar maravilloso, en donde se ve con resultados concretos, no solo por el nivel de negocios que se realizan, sino que los resultados de las escuelas públicas sea un modelo que podamos imitar. Sí, no, sería ideal, o sea, como si en todo el centro Barón, como el centro Barón significa una explanada, significa área verde, porque ha habido muchas discusiones, digamos, de varios años a la fecha sobre lo que se puede o no se puede hacer ahí. Y generar un cono, un centro de desarrollo, una idea de mayor integración social también. ¿Qué es lo que está detrás de esta idea de Cerro Barón? Porque yo creo que podríamos ver en varias regiones cosas que son similares.
Bueno, Parque Barón lo que tiene previsto es un parque. Ya, Básicamente es un área verde que congregue personas y está por definirse el destino de la bodega Simón Bolívar. Son 12.000 metros cuadrados para albergar algo. Y obviamente se puede hacer desde comercio detallista pequeño, lo que ya se sabe que no va a ser un mall, o entregárselo a un operador internacional que sea capaz de atraer inversiones, tipo Casa Piedra. ¿Para qué? Para tener eventos de esa naturaleza, que son los que mayores servicios de pymes demandan, porque son muchas las personas que tienen que dar servicio para que estos eventos ocurran. Este sería el único lugar al lado del mar, porque no hay ninguno de estos, al menos en el cono sur americano, que esté de esta naturaleza. ¿Y qué atractivo especial le queremos poner? El primer hidropuerto. ¿Y por qué? Porque van a llegar este año hidroaviones que pueden aterrizar en el mar, en la bahía de Valparaíso, y pueden desembarcar su ya. gente en este sector, en Parque Barón, y podrían volar directamente de Valparaíso hasta el archipiélago Juan Fernández, en 1 hora y 10 minutos, dando una excelente conectividad aterrizando la bahía Campbell. Esos son los proyectos que tenemos que desarrollar para atraer inversión. Por eso es tan valioso la visión integrada, no solamente de un ministerio que quiere hacer un parque, sino que de una región que quiere desarrollarse y de un país que quiere buscar desarrollo estratégico y vinculación con el mundo. Cuando los proyectos son solo sectoriales de un ministerio, ese ministerio está viendo lo que es lo propio, necesitan espacio, áreas verdes, quieren un parque. Yo estoy hablando un poco más, pero eso requiere tener una amplitud y por eso espero, desde los gobiernos regionales, postular estas ideas que sean permanentes, con las cuales podamos desde nuestros territorios desarrollarnos con nuestra idea, con nuestros esfuerzos. Esperemos que todo eso, ya estamos llegando al término de nuestro programa, se pueda superar, digamos, en el futuro. Agradecemos a Joyería Auros que nos acompaña en términos de ser un respaldo para el ahorro, la posibilidad de una buena adquisición de alguna joya, y que está desde Arica a Punta Arenas. También a Toto con toda su variedad de mochilas, maletas y accesorios, que usted lo puede visitar en www.toto.cl. También agradecemos a quienes nos permiten sus plataformas para poder llegar a todos ustedes, como es el caso del canal Vive de BTR, que se transmite los domingos a las 14 horas, es la Red Mundo TV, lunes y miércoles a las 13, 21 horas, y también los días sábados a las 10:30 y 18:30 horas. A ustedes, muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Kenneth, un agrado, como siempre, poder compartir el programa contigo. Te dejo los últimos segundos para que te puedas. Muchas gracias, Guillermo. El advertir que estamos entrando en la etapa más crítica de la pandemia, por favor, quédense en la casa. Los que están en cuarentena, respétenla. Si no respetamos la cuarentena y la rompemos, vamos a destruir la ciudad de nuestros semejantes y los más queridos van a ser los afectados porque pueden morir. Mantengamos la distancia social, usemos la mascarilla, lavémonos las manos y cuidémonos. Obedezcan las instrucciones de la autoridad sanitaria. Es la única que sabe exactamente lo que es lo mejor para todos. Así es, y para ustedes, con las cartas sobre la mesa, quizás aprovecho por cartas, carioca, canasta, brisca, en fin, hay tantos juegos que se pueden compartir y se aprovecha de conversar y dialogar, y aprovecho la información y el análisis que nosotros entregamos en nuestro programa para poder compartirlo con su familia y con todos los que están cerca, ya sea por la presencial o telemática. Que tengan una muy buena semana, nos vemos hasta la próxima oportunidad. Chao, Kenneth, nos vemos.